Cuando estaba, eh, cuando estaba como preparando, estaba estudiando, preparando material a cierto tiempo, se me ocurrió poner en mi consulta estos cuadros, ¿ya? Y estos cuadros converso harto con los adolescentes que llegan y les pregunto qué es. En general me dicen una huella digital, ¿ya? Y se los muestro muchas veces cuando vamos a conversar sobre los resultados de su evaluación, ¿ya? Porque todo lo que vamos conversando tiene que ver con quién soy yo, eh, qué me está pasando. Y así como vemos estas como formas, entre comillas, artísticas de representar estas huellas digitales, que una huella digital es algo único, algo que solamente tienes tú, pero también comparte elementos en común con personas de la especie humana en este caso, ¿ya? Si se fijan la forma, y acá hay un par de colores que están en las tres huellas, entonces los hago a ver qué color es, qué te parece a ti, pero ese color está dispuesto, tal vez el grosor de la línea es igual, pero la forma es diferente, ¿ya? Entonces, para representar que esta identidad, quién soy yo, tenemos elementos en común, tanto en cómo se construye esta identidad, para lo que me sirve, pero también hay elementos propios de cada persona, ¿ya? Eh, Como muchos de ustedes me imagino, me encanta la película Intensamente, esperé, pero harto ver la número 2. Y algo que encontré precioso es cómo representan la identidad, ¿ya? Si se acuerdan, es la historia de una niña, Riley, tiene aproximadamente 12 13 años, va a pasar a la adolescencia, y si se acuerdan de la uno, como gran parte de sus experiencias de vida eran almacenadas en estas esferas que guardaban recuerdos, ¿ya? Recuerdos que se iban almacenando y iban formando sistemas de creencias, ¿ya? Cuando llega al final de la película, de la segunda parte, se forma esta escultura que representa la identidad, pero es una identidad que ha sido revisada en este proceso. Al principio de la película, la estatua tenía una forma y después tiene otra, pero sigue teniendo muchos de los elementos que tenía la primera estatua, ¿ya? Y estas, para quienes no han visto la película, cada una de estas como personitas representan emociones variadas que están en el cerebro de esta niña, ¿ya? Eh, y esto también me ha llevado harto a la reflexión de que cuando hablamos de identidad, de quién soy yo, tiene que ver con múltiples factores. Hoy en día, quienes se dedican a las neurociencias han estado revisando que el cuerpo, el cerebro, está más influenciado por, por el todo, y es un todo interconectado, ¿ya? Si vemos ahí, la neurocientífica española Nazaret Castellanos ha hecho un trabajo de difusión muy bonito, muy bueno, de ir mostrando estos avances. Eh, Vemos de que hay una visión tanto de la medicina como de la salud mental en los últimos años, sobre todo en Occidente, yo diría los últimos 200 o 300 años, que es una visión fragmentada y de especialización. Tenemos especialistas de todo, lo que es bueno, porque nos ha permitido conocer a fondo, ver mejores tratamientos, pero por otro lado, el riesgo es que perdemos de vista el cuerpo como un todo. Y en el ámbito de la salud mental, hoy se sabe que el cerebro está muy influenciado por múltiples sistemas. Algo que se está hablando harto, por ejemplo, es el eje intestino-cerebro, el rol de la microbiota y el microbioma, que son las bacterias buenas, malas y todo este ambiente que vive en nuestro estómago. Y hoy sabemos que influyen mucho en la salud mental y en cómo se va configurando también nuestro cerebro. Es una influencia mutua. Y no solo del estómago, el intestino, el corazón y todo el cuerpo en el fondo es importante. Entonces, cuando hablamos de identidad, tenemos que pensar en un todo. Es todo un cuerpo que tiene una forma de ser. Es todo un cuerpo que se percibe, que se ve de cierta manera. Entonces, el logro de una identidad lo comprendemos desde nuestra fundación y también
son muchos como los estudiosos que lo afirman, que es una integración de diferentes áreas, de nuestros afectos, de nuestros pensamientos, sistemas de creencias, la parte espiritual, social, lo sexual y lo biológico como todo el cuerpo, no solo el temperamento, sino que absolutamente todo. Tener una identidad entonces significa consolidar una imagen organizada de sí mismo, coherente, congruente e integrada, ¿ya? Supone organizar armónicamente todas las dimensiones humanas. Y desde este piso estamos hablando de identidad en esta presentación. ¿Por qué es importante el desarrollo de una identidad saludable? ¿Ya? Eh, Porque me permite un mejor autoconocimiento. Cuando yo me conozco mejor, tomo mejores decisiones. Cuando me conozco mis puntos fuertes, débiles, las cosas, los desafíos que tengo, también aprendo a quererme. Y a quererme no solamente cuando me va bien, quererme en todo momento. Logro también una mayor autorregulación emocional y conductual, ¿ya? Eh, una mayor lucidez y coherencia con los valores personales en la toma de decisiones importantes, porque cuando hablábamos antes de coherencia es como escojo y decido en base a esa persona que yo soy. Soy más auténtico, puedo ser quien soy sin temer al rechazo, o sea, a un rechazo exagerado, digamos. Mayor flexibilidad a los cambios. Como vamos a ver, parte de una identidad saludable tiene que ver con un cerebro integrado que se adapta con mayor flexibilidad a los cambios. Pero si bien puede ser flexible, mi esencia no cambia quién soy. Puedo flexibilizar para adaptarme, pero sin como negar quién soy yo. Tengo una mejor integración en los grupos sociales, como decía antes, sin perder quién soy. Mayor resiliencia ante las adversidades, ya porque puedo ver las dificultades como parte de la vida, pero no que me desarmen completamente. Tengo de dónde agarrarme. Y mejor rendimiento académico, hablan algunos estudios. Ojo, no significa que voy a ser el mejor. Tiene que ver con quién soy yo, con mis capacidades, con lo que me gusta, ¿ya? Pero sí me puede ir mejor, ¿ya? Hoy en día se está hablando harto, hace rato, de lo que es la neuroplasticidad y que tiene que ver con la presencia de los padres. Uno de los neurocientíficos, neuropsiquiatra es Daniel Siegel, que tiene varios libros que se los recomiendo de todas maneras para que los revisen. Y él explica en varios de sus libros, en El cerebro del niño, El poder de la presencia, de los padres y muchos otros libros más, cómo es importante la estimulación del medio ambiente, ¿ya? Para que este cerebro se desarrolle. O sea, el cerebro no se desarrolla solo y son muchos más quienes lo dicen. La música que escucho, las experiencias a las que estoy expuesto, los libros que leo, las relaciones que tengo, todo eso impacta en cómo se va configurando mi cerebro, porque esta arquitectura física cerebral se adapta a nuevas experiencias e información. Y acá llegamos a un punto central. Para esta formación de la identidad es crucial la presencia de los padres, del papá, de la mamá, o en caso de no estar, quienes cumplen ese rol, ¿ya? Y los niños aprenden quiénes son y quiénes pueden y deben llegar a ser, tanto de los buenos momentos como de los malos momentos, y a través de interacciones con nosotros, sus papás. En mi caso, yo soy mamá de 2 niños y han sido mi mayor escuela, mis hijos, para psicológica y para la vida. Son los padres quienes vamos mostrando este sentido de quién soy yo, porque en un niño, quién soy yo se va formando
desde fuera hacia adentro, o sea, desde que los otros me van diciendo, desde cómo me refuerzan, qué celebran, qué me dicen, y voy viendo, me van transmitiendo un sentido de quién soy yo, quiénes son las otras personas que me rodean, cómo son confiables, no son confiables, me quieren, no me quieren. Puedo recurrir a ellos cuando, por ejemplo, me pasa algo, puedo pedir ayuda, puedo contar mis logros o no. Y también del mundo. El mundo es un lugar amenazante, es un lugar del cual tengo que protegerme. Hay un, hay un libro que salió ahora ay, no me acuerdo el nombre, pero de un escritor canadiense que habla de esta como generación ansiosa. Y una de las cosas que postula es que los niños hoy están como muy encerrados en sus casas con mucho temor como al mundo, a la vida real, pero sin límites en el mundo virtual, ¿ya? Y cómo esto, entre muchos otros factores, pero incide en tener una gran ansiedad también, eh, como dato aparte. Entonces, eh, estar presentes, en que los padres estén presentes, crea, por tanto, en nuestros hijos vías neurales que conducen a la identidad individual, la determinación, la fortaleza y la resiliencia, como nombrábamos antes. Es importante esta presencia, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo vamos abordando como papás, mamás, la, las necesidades de nuestros hijos? Desde la mirada vincular, que tiene que ver con el apego, como las relaciones con nuestras principales figuras de afecto que me dan protección, que me dan seguridad, y también desde la mirada de una línea de formación que se llama TheraPlay, hay 4 pilares, ya que son muy importantes, que son necesidades que vamos supliendo los padres en los niños. Una de estas necesidades es la estructura. Los niños necesitan saber que hay alguien a cargo. Yo soy tu mamá, yo estoy a cargo. Yo soy tu papá, yo estoy a cargo. Te proveo de rutinas, de orden, resuelvo las cosas que tú no tienes por qué resolver. Em, y hoy día yo creo que muchas veces por ese temor a dañar, por ese temor tal vez a traumatizar, a veces nos falta un poquito de estructura a los papás. No se trata de ser violento ni de maltrato, al contrario, yo puedo ofrecer estos límites, esta dirección de una forma amorosa, pero firme, de una forma clara. Por ejemplo, es hora de comer, es hora de levantarse, te puedo apoyar, te puedo acompañar. eh, ¿Quieres ir a algún lugar o no? Me tienes que pedir permiso, ¿ya? La estructura, no preguntarle absolutamente todo al niño, porque eso también genera mucha ansiedad. Ya, otra necesidad muy importante es la conexión. Y esta conexión tiene que ver con la experiencia. No es solamente decirle, oye, yo conecto contigo, te quiero mucho, que por supuesto es importante, pero es pasar tiempo juntos. Y cuando estoy contigo, te miro a los ojos, te sonrío, lo pasamos bien, como si bien en esta imagen acá hay un papá jugando con este hijo y lo están pasando bien juntos. Va quedando en el niño esta experiencia, eh, soy una persona entretenida, conmigo lo pasan bien. Muchos de los adolescentes que veo en la consulta me dicen es que yo soy fome, es que nadie quiere estar conmigo, no soy entretenido, no, ¿para qué voy a decir si nadie me va a escuchar? ¿Ya? Y esto se trabaja en la casa. Contigo lo paso bien, eres entretenido, jugamos un juego de mesa y podemos como desafiarnos juntos. Nos hacemos bromas y nos reímos juntos. Ojo, una broma es cuando lo pasamos bien, no cuando me burlo del otro y el otro lo pasa mal. Eh, Otra necesidad importante, el cuidado, tiene que ver con con el dar consuelo, con el contener, con el decir, estás a salvo, tuviste un accidente, te pegaste, te curo tu herida, hoy tienes las manos secas, te echo cremita, eh, te nutro, te doy una comida apropiada, te cuido para que duermas lo que corresponda, ¿ya? Soy tu mamá, estoy a cargo, yo tengo que velar por ti para que estés bien.
Y la otra necesidad es el desafío. El desafío es como, creo en ti, creo en tus capacidades, te voy desafiando, pero proporcionalmente a tu edad. No te pongo desafíos gigantes para que te frustres y te sientas mal porque no lo logras, y tampoco desafíos demasiado pequeños que te hagan sentir como que es fácil y que no creen en ti. De a poquito. Es como si vas a aprender a andar en bicicleta, te acompaño en el proceso, tal vez busco una bicicleta apropiada, primero partes con rueditas o con una roda, pero y de a poco te voy como tirando a la piscina, digamos, y te voy acompañando en el proceso. Y te voy alentando también a ir por más, a creer que tú puedes, tal vez ya tienes cierta edad, puedes resolver cosas solo. Tal vez un niño, no sé, ya tiene 5 años, puedes llevar tu plato de la mesa a la cocina, puedes vestirte solito, puedes ya, no sé, más grande, bañarte solo. Ya te voy desafiando, pero te acompaño y te ayudo en el proceso. Ahora bien, todas estas necesidades implican ver a nuestros hijos. Cuando estaba preparando esto, me puse a ver algo en Instagram y me apareció esta cuenta que no la conocía, de alguien que se llama DJ Nativo. No investigué más quién era, pero me encantó porque dice, así nos ven nuestros hijos cuando estamos presentes. Y me imaginaba, no sé, en un show de un colegio, un niño bailando, cantando, y que ahí están los papás como mirándolo, dándole ánimo, tú puedes, y el niño nos ve de reojo y se siente acompañado, se siente seguro. Ser padre no es solo dar vida, es estar presente en cada risa, cada lágrima y cada logro. El amor y el tiempo que das hoy son el mayor regalo para el futuro de tus hijos. Y lo encontré precioso y tiene harto que ver con esta necesidad vital que para que poder cumplir todo lo otro, los niños necesitan ser vistos y sentirse vistos, que se den cuenta que los estoy viendo, ¿ya? Y a veces yo puedo creer que estoy súper presente, pero mi hijo no se da cuenta. Entonces necesito llegar a él, llegar a su corazón, ¿ya? La cantidad de tiempo, por ejemplo, en este ser visto, importa, ¿ya? Pero más allá de cuánto tiempo, que sí es importante, antes se decía que era solo la calidad, es estar en sintonía con lo que sucede dentro de ellos y centrar esta atención en lo que sienten, en lo que piensan, en sus recuerdos. Es como, ¿qué hay en su corazón? No se trata de generar niños caprichosos, que a veces se malentienden, ¿ya? Yo puedo corregir cuando corresponde, puedo poner un límite, porque si veo a mi hijo, tengo que ver lo que necesita. A veces mi hijo necesita que le diga, para, eso no está bien, no está bien que que le pegues a tu hermano, pero yo puedo ver más allá, ver, pero ¿qué lo habrá llevado a pegarle? ¿Será que se enojó y no sabe decir que se enojó? ¿Será que tiene sueño, que anda mañoso, que durmió mala noche? O sea, ver lo que hay en su corazón, más allá de la conducta. Ver de verdad significa prestar atención a las emociones de los niños, no todos los segundos del día, porque eso es realmente imposible, pero sí estar, ¿qué le pasa? A ver, mi hijo en general es alegre, pero ahora anda rabioso, anda enojado, ¿qué le pasará? Es también para celebrar estos momentos en que lo pasamos bien, en cuando ellos llegan, te muestran un dibujo, por ejemplo. Ay, qué lindo tu dibujo, necesitan este refuerzo positivo en lo cotidiano, sus victorias, y sufrir con ellos cuando experimentan las heridas que la vida inevitablemente va a traer momentos difíciles. Tal vez a veces se va a pelear con su mejor amigo en el colegio y va a estar triste. A veces uno puede tender a querer resolver el problema, ya, pero no te preocupes, y mira todos los otros amigos que tienen. Y eso no está mal, pero antes primero tengo que verlo. Hoy me imagino que lo sientes mal. Debe ser difícil que tu amigo se enoje contigo, que no te escuche, que no quiera hablar contigo, ¿ya? Y así vamos modelando con nuestro ejemplo qué es estar siempre, qué es estar disponibles, de manera imperfecta también, ¿ya? Nos vamos a equivocar muchas veces, pero cuando me equivoco puedo reparar. ¿Ya? Si tal vez le grité de más, no correspondía, le puedo decir, pucha, perdóname, sabes que hoy día yo tuve un mal día. Y ahí lo ayudo a tener empatía.
lo ayuda a darse cuenta que hay otras personas que sienten distinto, ¿ya? Pero esta es una manera tal vez imperfecta, pero fiable, que es estar ahí para alguien, cuidar, amar con los actos. Así ellos llegan a sentirse comprendidos, que sentimos lo que les pasa, y así construyen estos modelos mentales que van a conducir a una seguridad profunda. Y quiero enfatizar, no es darle en el gusto en todo, no es decirles a todos que sí, es ver su necesidad. Y aquí nos vamos al cerebro, ¿ya? Eh, Hemos querido hacer una pincelada muy por encima, porque el cerebro es bastante complejo, y enfocarnos en algunos aspectos que nos pueden servir. Hay otros también, pero no nos da el tiempo para enfocarnos en todo. Primero, el cerebro trabaja de forma integral, ¿ya? Hay muchas áreas que trabajan conectadas unas con otras y hay algunas áreas de su anatomía que se dedican más a ciertas funciones, pero el cerebro trabaja en equipo, digamos. Las neuronas trabajan en equipo, no son individualistas, trabajan todas juntas, ¿ya? Algo muy importante para el desarrollo de este quién soy yo es el cómo este cerebro va captando lo que pasa a mi alrededor y lo que pasa dentro mío. Y eso tiene que ver con el sistema sensoriomotor, que es cómo esta información llega a nuestros sentidos a través de ciertos receptores y va generando respuestas físicas mediante los músculos, las articulaciones, mediante también en mis emociones. Ya permite ir coordinando movimientos, mantener el equilibrio, percibir la posición de nuestro cuerpo. ¿Ya? Y es súper importante en el desarrollo infantil. Y como es tan importante, la próxima conferencia que vamos a dar va a ser con una terapeuta ocupacional, Isidora Alday, que es realmente muy buena, se dedica a todo lo que tiene que ver con el sistema sensorial, trabaja con niños con neurodivergencia, tiene una formación maravillosa y harta experiencia y muy buena llegada con los niños y los adolescentes. Y ella nos va a dar en el mes de diciembre, en unas 2 o 3 semanas más, una conferencia en conjunto conmigo, por supuesto, pero ella nos va a explicar, porque las terapeutas ocupacionales hacen un trabajo increíble en esta área y también un trabajo maravilloso en fortalecer este sentido del yo de los niños mediante el trabajo físico. ¿Ya? Porque acuérdense que como decíamos, todo el cuerpo está integrado, todos los sistemas están integrados, ¿ya? Y muchas veces trabajando desde el cuerpo puedo ayudar a integrar y a coordinar mejor y a pensar mejor en muchas otras áreas. El cerebro necesita experiencias repetitivas y constantes para que esto vaya quedando grabado y se vayan haciendo ciertas conexiones neuronales, ¿ya? Y esto es muy importante, porque cuando vemos estas necesidades que hablábamos de los niños, eh, no basta si yo conecto con él de vez en cuando, o si le doy estructura de vez en cuando, tiene que ser constante. Y esta experiencia de pasarlo bien para que se vaya generando este vínculo, donde se vaya generando este sentido de sí mismo y se vaya generando esta seguridad, necesita experiencia, no es teórico. Por eso se habla también que la pandemia hizo tanto daño, porque nos privó de experiencias, nos privó de experiencias con los pares, nos privó de experiencias de aprendizaje, nos privó de muchas cosas. Y se ven hoy las consecuencias en la salud mental y física de las personas, ¿ya? En términos bien sencillos, vamos a hablar de que si yo dividiera el cerebro en dos áreas, pues, hoy se habla harto de lo que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho nos ayuda a experimentar las emociones y a interpretar las señales no verbales de la comunicación. Tiene que ver con las emociones, pues acá habla de la pasión, la creatividad, es eh, todo lo que tiene que ver con la intensidad, ¿ya? Nos ayuda también a interpretar las señales no verbales, la cara, el gesto,
el tono de voz, por lo que es más intuitivo y emocional. Se ocupa como ante una situación de la impresión general, el significado y la sensación de esta experiencia, ¿ya? Si nos vamos al hemisferio izquierdo, al hemisferio izquierdo le encanta el orden, disfruta del orden, es un pensamiento más bien lógico, literal, tiene que ver con lo lineal, colocar las cosas en secuencia, es más analítico, ¿ya? Se asocia mucho con ser un poco más, con la estructura, con el rigor. Si pensamos en una instancia de comunicación verbal, por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el texto, lo que digo, ya la palabra, el significado, no sé, el diccionario, qué significa así, tal cual. Pero el hemisferio izquierdo nos provee del contexto, ¿ya? Algo muy interesante es que el hemisferio derecho está relacionado con el recuerdo de las experiencias personales, lo autobiográfico, que es un componente súper importante de la identidad. Las sensaciones viscerales y los como sentimientos del corazón vienen de acá, ¿ya? Entonces, y muchas veces eh, lo que, bueno, y casi siempre lo que nos ayuda a darle sentido a estas experiencias es la función que cumple el hemisferio izquierdo. Le da sentido, me ayuda a comprender esos sentimientos y esos recuerdos. Si, si me pongo en un extremo, este es un ejemplo de Daniel Siegel, que me encanta, que de hecho saqué la foto de su libro y le puse algunos colorcitos. Eh, en, lo saludable es que nuestro cerebro esté integrado, ¿ya? Que se integre el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo y lo que vamos a ver después, lo que sería el integrar el cerebro superior y el inferior, ¿ya? Si nos vamos en extremo al hemisferio derecho, lo que está en rojo sería el mundo del caos, ¿ya? De las emociones vividas con intensidad, de la pasión desbordada, de vivir solo en base a lo que yo siento, pero sin considerar el hemisferio izquierdo, ¿ya? Si me voy al extremo del hemisferio izquierdo es la rigidez, ¿ya? Y en eh, esta rigidez me impide en el fondo el disfrutar, es el excesivo orden, excesivo como control. Le doy poco espacio a lo espontáneo, le doy poco espacio a comprender que, por ejemplo, en un niño, que yo tengo, si yo soy deportista, por ejemplo, también puedo ser artista. Si yo tal vez me pongo muy rígido, digo, no, pero yo soy deportista, así que los deportistas no son artistas. Es un ejemplo como bien estereotipado, ¿ya? Pero es para que se entienda, eso sería como rígido. Y otra forma también de ver el cerebro desde otra parte es entenderlo como una casa de dos pisos, ¿ya? Donde estaría en la planta baja, ya estaría el tronco cerebral más el sistema límbico, que son las zonas que se conocen como más primitivas porque se ocupan de las funciones básicas, por ejemplo, la respiración, el parpadeo, las reacciones innatas e impulsos como la lucha, la huida y las emociones fuertes, por ejemplo, como la ira y el miedo. En el segundo piso estaría la corteza cerebral, ya que nos da una perspectiva más amplia del mundo. ¿Ya? En, acá ocurre el pensamiento, la imaginación, la planificación. Y alcanza madurez después de los 20 años, ¿ya? Y ocurre una remodelación de esta casa en la adolescencia, alrededor de los 12 años más o menos, que ocurre una poda neuronal, ¿ya? Cuando el cerebro superior funciona bien, el niño puede regular sus emociones, plantearse las consecuencias, pensar antes de actuar y tener en cuenta los sentimientos de los demás, ¿ya? Y ahí es importante como que somos los padres los que vamos ayudando como a construir, es como Daniel Siegel habla como la escalera metafórica de la mente, ¿ya? Porque los niños tienden a quedar como pegados ya en estas emociones intensas porque su cerebro aún no está maduro. Si pensamos en preescolares, les cuesta mucho. eh,
integrar estas experiencias, entender muchas veces cuando tienen emociones fuertes y por eso necesitan de nosotros que los podamos asistir, ¿ya? Eh, entonces, volviendo al tema de la identidad, una identidad saludable requiere de un cerebro integrado, ¿ya? Ahora, la forma de integrarlo no va a ser igual. Todos tenemos nuestras, digamos que, nuestras tendencias. Hay personas que son naturalmente más intuitivas, más creativas, otros que son más organizados, un poquito más rígidos. Y si nos vamos al mundo de la neurodivergencia, que tiene que ver con, con los niños como de espectro autista o déficit atencional, o con temas de integración sensorial, probablemente van a tener unas tendencias más que otras. Pero lo importante es que dentro de nuestra realidad podamos tenerlo un poquito más integrado. Y eso se puede lograr en base a cierta estimulación. Ya, por ejemplo, si, si yo tengo, no sé, un niño que tiene gustos como muy específicos, no está mal, está bien, pero tal vez le va a costar un poco sociabilizar, ser parte, no sé, jugar con los compañeros, entonces tal vez es bueno trabajar, abrirle un poquito el espectro de gustos, que mantenga sus gustos, pero para que pueda integrarse y no sentirse tan solito, porque, o buscar otros, porque no siempre hay pares con que van a querer hacer siempre todo lo que ellos quieren. Y lo sano es que un rato, no sé, cuando los niños pequeños, por ejemplo, que jueguen por turnos, un rato un juego lo propones tú, otro rato lo propongo yo, y podemos ir flexibilizando, ¿ya? Entonces, una identidad integrada me va a ayudar a una mejor toma de decisiones, en mayor control del cuerpo y las emociones, una comprensión de uno mismo más plena y unas relaciones con otros más sólidas y un buen rendimiento escolar, que esto lo dijimos al principio. Volvamos a nuestra imagen de la película, ¿cierto? Esta identidad eh, integrada, ¿ya? ¿Se acuerdan que habían ciertas, acá las tengo, el acto de, vamos a ver, de grabar y recordar? Para la identidad es súper importante mi propia historia, ¿ya? La historia vital, los recuerdos autobiográficos, ¿ya? ¿Cómo los voy integrando? Y se fijan en la primera imagen, en acá esta esfera muestra un recuerdo de la niña que ahí se están abrazando y tiene más de un color que simbolizan las emociones, ¿ya? Porque hoy sabemos, gracias a los estudios, de que cuando yo vivo una experiencia y la grabo en mi mente, se graba con cierto estado emocional, que es el que yo tenía al momento de vivir esa experiencia, ¿ya? Y cuando yo la evoco, cuando la traigo a mi mente, va haciendo asociaciones mi mente, porque el acto de recordar se basa también en asociaciones, ¿ya? De cosas similares que pasaron, cómo se va almacenando. Y cada experiencia cambia literalmente la composición física del cerebro, ya que las neuronas se conectan y se separan constantemente basándose en nuestras experiencias. Ya entonces acá va siendo importante el cómo yo voy recordando, cómo voy viviendo y tener presente de que cuando yo grabo algo queda con un estado emocional. Por ejemplo, cuando un niño experimenta momentos dolorosos, decepcionantes o que lo asustan, se puede sentir abrumado y se ve invadido por emociones y sensaciones corporales, ¿ya? En, a, a veces incluso estos recuerdos se pueden llegar a bloquear, ¿ya? Lo que puede suceder en algunas situaciones más traumáticas, ¿ya? Pero yo lo ayudo a ir procesando esta situación difícil, haciendo como intervenir el hemisferio izquierdo para que puedan empezar a entender lo que está pasando. Y lo que ayuda es contar lo que pasó una y otra vez. A principio de año yo iba en el auto con mis dos hijos, en ese momento
uno tenía 3 y el otro tenía 7, y tuvimos un pequeño choque, nada grave. Se hundió un poquito la puerta y se cayó algo el parachoque, nada grave, pero los niños se asustaron, ¿ya? Entonces lo que yo fui haciendo era, fuimos recordando después, oye, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Qué fue? Y en la medida que ellos querían hablar, iban hablando, íbamos completando la historia, no, pero ¿te acuerdas que ibas con cinturón? Esto te ayudó a estar mejor. Y ellos iban procesando al medida que hablaban y querían hablar de lo que había pasado una y otra vez. A veces la tendencia natural de uno es, no, no hables, no te acuerdes, pero en la medida que van hablando, van integrando. Yo como adulto les voy explicando y voy aludiendo en el fondo a la parte más izquierda y los voy ayudando a entender lo que pasó y a darles un sentido. Entonces, como veíamos, este acto de recordar, cada vez que recuperamos un recuerdo, lo vamos alterando de acuerdo a cómo está mi estado emocional. Hay una función, hay una parte del cerebro que es el hipocampo, que está en todo el cerebro, en ambos hemisferios, que su función es integrar los recuerdos implícitos de los explícitos para que podamos entender mejor el mundo y entendernos a nosotros mismos. Ya va integrando lo que vamos viviendo. Y ahí es importante cómo yo voy ayudando también a esta memoria, porque es súper importante dar sentido a estas experiencias, ya que sabemos hoy que la memoria va privilegiando los recuerdos agradables y se va construyendo al recordar. Entonces, ¿ya? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Vamos a ver acá algunas herramientas prácticas para el desarrollo de una identidad integrada. Lo primero es aprovecha las experiencias cotidianas y lo que se conoce como rituales familiares, ¿ya? Eh, la identidad, como vimos, tiene muchas áreas, pero nos estamos enfocando hoy en la flexibilidad y en el sentido de autobiográfico, ¿ya? Ayuda mucho a los niños a hablar de sus experiencias. Muchas mamás me dicen, pero es que yo les pregunto, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó hoy día? Nada. ¿Cómo te comiste la colación? Sí. ¿Cómo estaba? Rica. ¿Ya? Pero algo que yo he hecho con mis niños, hasta con el más grande y hasta ahora lo hago, es ir modelando y preguntando. Por ejemplo, me acuerdo cuando iba a dejar al más chico al jardín, al mayor al jardín, le decía, mira, hoy día fui a la consulta y me hice un café súper rico y me lo tomé y después atendí a un paciente y después salí a una vuelta, fui a caminar y después, no sé, fui a buscar mi mochila y te vine a buscar, ¿ya? Entonces, ¿y tú qué hiciste? Y él me decía, ay, sí, hoy día cantamos y dibujamos y me viniste a buscar, ¿ya? Eso cuando tenía 2 años y medio, 3 años. Entonces le voy modelando. Hoy día con los que son más grandes le voy contando más cosas y le digo, oye, ¿sabes qué me pasó esto? Y se me olvidó, no sé, se me olvidaron las llaves para entrar a la consulta. Y, ay, qué chistoso. ¿Y a ti qué te pasó? ¿Ya? Y me va contando. Hay un juego de las adivinanzas, ¿ya? Que, por ejemplo, le digo, mira, cuéntame algo que te pasó, cuéntame 2 experiencias que te pasaron que son verdad y cuéntame una que es mentira. Entonces yo tengo que adivinar de esas 3 cuáles son verdad y cuáles son mentiras. A mi hijo menor le encanta ese juego y lo vamos haciendo en el auto cuando lo voy a buscar del colegio. Entonces, ya le encanta, ya mamá, ahora tú. Entonces, a veces cuando yo no adivino, la que era mentira me dice, pero ¿cómo, mamá? No me conoces. Y yo, ay, tienes razón, perdona, ¿verdad que a ti te encanta hacer esto? Entonces, eso va generando también esa sensación de sentirse visto. Como yo te conozco, sé que realmente hiciste y sé que no hiciste, ¿ya? Otro es ir poniendo foco, ¿ya? A las experiencias y preguntar tal vez intencionadamente, oye, supe que hoy día ensayaron el baile de fiestas patrias. ¿Cómo te fue? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Eh, Otra más es llevar un diario. Con los niños pequeños se puede hacer un diario con dibujos, con los que ya saben escribir o los adolescentes, animarlos a llevar un diario de vida, que el escribir va ayudando a integrar, ¿ya?
Y otra estrategia es preguntarle, mira, cuéntame algo bueno que pasó hoy día, algo malo y algún gesto bondadoso que tú tuviste por otra persona. Eh, y, y acá yo puedo aprovechar los rituales familiares como los horarios de comida, las horas de levantarse, el desayuno, el tiempo de acostarse en la noche, cuando leemos cuentos, las familias creyentes que tienen un tiempo de oración, también es como ese momento de, ¿por qué das gracias hoy? Eh, ¿Qué te gustaría pedir? Y ahí también lo voy ayudando a integrar. Y también les voy dando como este desarrollo más de ciertas virtudes, que sea agradecido, por ejemplo. En- y otra instancia de la vida cotidiana tiene que ver con las tradiciones culturales, familiares y escolares. Son súper importantes para todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, de que yo no solamente pertenezco a mi familia, sino que tengo una cultura, soy de un país, ¿ya? Hoy día con la globalización, que ha tenido muchos beneficios, pero el riesgo es ir perdiendo nuestra identidad cultural. Nuestras tradiciones son importantes. eh, y cómo las vivimos en nuestra casa. Ya tal vez celebramos, ahora viene la Navidad, pero ¿qué hacemos nosotros familiarmente para Navidad? Eh, hay algunas familias que hacen, me contaban el otro día unas mamás un juego que yo no conocía de unos duendes mágicos, pero otras familias tal vez celebran el Adviento, en otras familias, recuerdo una paciente que me contaba que hacía la Navidad de amigos, que se juntaban con los amigos a cenar, no sé, 2 semanas antes de Navidad, otros juegan al amigo secreto, ¿ya? ¿Cuál es mi forma? Y eso va generando, yo pertenezco acá, esta es nuestra forma de hacer las cosas, me siento parte, ¿ya? El, el rol del colegio también de ir fomentando las tradiciones culturales. Somos de la tradición somos occidentales, de las raíces judeocristianas. eh, ¿qué, qué actividades se transmiten en el colegio? Somos chilenos, ya se celebra, no sé qué hacemos para el 18, qué hacemos, no sé, para los feriados significativos de nuestra historia. Hablamos de las efemérides, ¿ya? Que los niños vayan conociendo, pero experimentando, teniendo experiencias desde el hemisferio derecho, no solo desde lo teórico, sino desde la representación, desde el cantar, desde el bailar, desde el jugar, ¿ya? Contar historias de tu familia y de tu origen. Chile es un país de inmigrantes, tanto históricamente como ahora. Cuenta tus historias, muestra las fotos, ¿ya? Las comidas, la música, los bailes típicos, enseña a tus hijos a preparar esas comidas, a disfrutar. Eh, ¿Qué tradiciones tienen ustedes? No sé, participan, no sé, en algún club deportivo, participan en alguna iglesia, eh, tienen tradiciones de juntarse con amigos, de celebrar, no sé, las fiestas de los países de origen de ustedes, si no es chileno, o de sus antepasados. Todo eso es importante. Y saca fotos y graba videos, no todo el rato, por supuesto, porque si estás todo el rato sacando fotos, te privas de la experiencia, pero date algunos minutos y después revisen las fotos, revisen los videos. En varios colegios se usan de que algunos profesores mandan por WhatsApp fotos del curso o las mandan al correo o suben un drive. Es importante tal vez ir con los niños revisando esas fotos y ahí ellos te van contando lo que pasó, se acuerdan de alguna anécdota, de algún chiste, ¿ya? Y otra herramienta que sirve son los libros de recuerdos, sean construidos por ustedes o sacar, no sé, una serie de fotos que me recuerdan las vacaciones, un viaje, un día importante. Entonces, una identidad saludable, para ir cerrando, necesita de la presencia de los padres. Hay un trabajo que nadie puede hacer por nosotros, nos necesitan ahí. Los hijos necesitan ser y sentirse vistos. Necesitan que nosotros les vayamos proveyendo estructura, conexión, desafío y cuidado. Experiencias repetitivas. Así se va moldeando nuestro cerebro y el cerebro de los niños. Eh, Valorar las experiencias cotidianas, ¿ya? Eh,
en los rituales familiares, las tradiciones, las festividades culturales y escolares, ¿ya? Y retomando esto de ser vistos, entender en qué etapa del desarrollo está mi hijo. Un niño preescolar tiene un estilo de pensamiento más concreto. En términos de identidad, lo que él necesita saber es cómo es su cuerpo, las características físicas que me distinguen los niños de las niñas, el autocuidado, la higiene, ir conociendo de a poquito mis emociones. Esto es porque los niños pequeños prima más el hemisferio derecho, y a la vez lo que sería esta planta baja de la casita. Ya tienden a quedarse atrapados en esta parte inferior, sin poder recurrir al cerebro superior. Y esto los lleva muchas veces al descontrol de impulsos, a tomar decisiones equivocadas, a carecer en general de empatía y a no entenderse a sí mismos. Por eso los vamos ayudando. Hay algunos programas de algunos colegios de preescolar que les van haciendo completar cómo son, qué les gusta, eh, qué te enoja, qué te pone contento, qué te hace feliz, qué te pone triste, que hacen hacer dibujos con los papás. Y si el colegio no tiene ese programa, se puede hacer en la casa o en instancias también de consulta psicológica o de terapeutas ocupacionales. Pero es importante tener un niño de un pensamiento concreto, eso es suficiente. En la medida que los niños van creciendo, esta mirada de sí mismos se va complejizando, pero tenemos que ir respetando en esta identidad cómo es su desarrollo. Y muy importante, intencionar estos recuerdos, ¿ya? Para que se vaya armando esta identidad sólida, integrada. Recuerdo una paciente adolescente hace tiempo que me contaba que su infancia había sido terrible, que lo había pasado pésimo, que había sido todo y yo no tenía esa impresión. Entonces, conversando una vez con los papás, me dicen, pero si no fue tan terrible. Entonces, uno de los trabajos que hicimos fue revisar su historia con su familia, ir viendo fotos, y en el proceso nos fuimos dando cuenta que ella tenía una forma de ver la realidad más sensible. Le afectaban más las luces, los ruidos, eh, vi- vivía las emociones de una forma más intensa. Entonces era súper importante estos recuerdos, irlos intencionando e írselos explicando. Mira, acá tú piensas que estabas sola, pero no estabas sola, yo estaba ahí al lado tuyo. Lo que pasa es que justo fui a la cocina a buscar algo, ¿ya? Y todo eso hizo que ella integrara su historia. Y fue un proceso muy, muy bonito. Es muy importante entonces que los niños de todas las edades cuenten sus historias, ya que los ayuda a entender sus emociones y los acontecimientos que se producen en sus vidas, ¿ya? Una identidad saludable, entonces, integra armónicamente las dimensiones de la persona. Es coherente con mis creencias, con lo que yo considero importante o no, es congruente, entonces integrada. Tiene claro quién es y cómo es, pero es flexible y se adapta sin perder su esencia, ¿ya? Es autobiográfica y tiene un respaldo en la identidad familiar y sociocultural. Bueno, esto es lo que les he querido presentar. Espero, no he mirado la hora, que nos quede tiempo para las preguntas. Estamos, Pato, no sé si estás por ahí. Sí, disculpa que me falta poner la imagen. Mira, hay una pregunta de Mel Wilkendorf que pregunta ¿a qué programa te referías? El que mencionaste al final, o cómo lo llaman en algunos colegios que lo realizan. Y una duda, no creo que sea para publicarlo, pero quisiera saber si conocen el programa Pasos de la Universidad de los Andes. Un momento. En algunos colegios van desarrollando su propio programa de autoconocimiento, desarrollo personal, autocuidado. A eso me refiero, que lo van trabajando muchas veces en las horas de orientación,
Y en ámbitos de preescolar es súper importante que esté enfocado en eso, en el conocimiento, en el autoconocimiento de mis propias emociones, de ir recordando mis experiencias. En, muchas veces estos los van formando los equipos de orientación de los colegios y se van basando en diferentes materiales. A eso me refería. Perfecto, Belén. Mira, no hay muchas preguntas, pero sí creo que sería bueno que enfatizara o volvieras a explicar el tema de qué es la prevención, es decir, qué deben hacer padres, apoderados, profesores, a lo mejor con niños muy pequeños, antes que lleguemos al minuto en que ya sea como una crisis completa, sino que mucho antes, si lo pudieras volver a explicar. Creo que eso es lo que le preocupa a muchos padres y muchos apoderados y A ver, profesores. lo que pasa es que más que prevención es entender cómo es el desarrollo, ¿ya? En la adolescencia hay una crisis de cuestionamiento de la identidad. Vamos a tener charlas más específicas si se nos permite ir como por edades, pero la charla de hoy es enfocada a comprender la identidad de una forma como un todo y qué es en el fondo una identidad, para qué me sirve y nos referimos a estos puntos. Pero la identidad se va formando desde el nacimiento. Lo más importante es que los padres estén presentes y darme cuenta que si veo que algún hijo está como muy rígido, que le cuesta mucho flexibilizar, que tiene gustos muy restringidos o le cuesta, por ejemplo, aceptar su cuerpo, eh, jugar a otras cosas que no sea solamente lo que él quiere, que se angustian mucho ante situaciones que para la mayoría de los niños no lo son, es importante consultar, pedir ayuda, que otra persona tal vez me pueda mirar desde fuera. Eh, la identidad en sí, este quién soy yo se va a cuestionar en la adolescencia, pero cuando yo tengo todo este trabajo hecho, eh, logro ese cuestionamiento, conservar todas estas experiencias de una forma integrada. No es que se haga un borrón y cuenta nueva, al contrario, se va trabajando, es como una etapa sobre otras y de forma circular y entrelazada, ¿ya? Pero es importante ir reforzando esto del conocimiento del cuerpo, de estar ahí, de ver a los hijos, de conectar emocionalmente con ellos. Todo eso me va a generar una percepción y sensación de seguridad en mí mismo y de autoconocimiento, porque el niño se va conociendo sobre lo que sus personas significativas le van mostrando de cómo es él. Entonces, si yo le voy mostrando, hiciste un dibujo, qué lindo te quedó, oye, bailaste, qué lindo te queda ese vestido, qué femenina te ves, o qué lindo, no sé, jugaste fútbol o hiciste esto, qué fuerte eres, írselo diciendo en el día a día, constantemente, dando este refuerzo positivo. Y acá otro súper importante, escoger bien cuáles son las influencias de nuestros hijos, eh, si la principal influencia es la pantalla, es el videojuego, el cerebro se va a ir rigidizando más, se va volviendo más inflexible y eso es algo que para otro tema. Lucía, ¿tienes una pregunta? Sí, hola, la escribí en el chat, pero primero agradecerte, Belén, porque me encantó el énfasis que le diste a tu presentación en crear una narrativa, una historia, que es como tan importante para poder sostener la identidad y que eso también participan los papás en eso. Y mi pregunta, sí, es la siguiente, Belén. ¿Qué peso tú le ves al entorno de los niños, como elegir los entornos de los niños para la construcción de la identidad, entendiéndose el entorno, incluyendo personas, incluyendo actividades? ¿Qué peso tú le ves cuando uno intenciona un poco los entornos de los niños para construir identidad? ¿Se Mm, entiende la pregunta? A ver si la entendí, pero yo creo de que es importante que en la medida de lo que esté a mi alcance,
ir intencionando estas experiencias como satisfactorias. Por ejemplo, si tal vez no tengo la opción de elegir el colegio de mi hijo, sí puedo elegir qué hago en la casa, qué hago en el tiempo libre, qué hago cuando estoy con él, qué hago cuando nos trasladamos, si vamos caminando, en micro, en auto, cómo aprovecho esa instancia. Es súper importante. Ahora, si tengo la posibilidad de elegir, en general los colegios nunca cumplen con todas las expectativas que una familia puede tener, ni calzan en todos los valores, como ver, bueno, qué quiero priorizar, ¿ya? Y si hay algo que para mí es importante en la construcción de su identidad y el colegio no me lo da, ¿cómo lo voy a resolver desde la casa? ¿Qué voy a hacer para ir fomentando que él incorpore esas cosas que yo creo? Porque la identidad tiene que ver con los valores, con las creencias, y que se vivan de una forma coherente. ¿Cómo lo fortalezco? ¿Cómo hago qué refuerzo le voy dando? Es muy importante el día a día, lo cotidiano. A veces uno vive como mamá en modo supervivencia, ¿ya? Resolviendo que tienes que ir para allá, corriendo, ir a buscar un niño, que el trabajo, corriendo de un lado para otro. Pero esas experiencias cotidianas que a veces no es tanto rato, son muy significativas en el desarrollo. Belén, ¿te puedo pedir tu opinión? Por ejemplo, si yo tengo un adolescente que está en un entorno que sus amigos, por ejemplo, empezaron, no sé, un adolescente de 14 años, sus amigos empezaron a fumar, empezaron a tomar harto trago, hay algunos que se escapan de la casa, que ese sería como un entorno, ¿no es cierto? Entonces, eh, claro, y quizás los valores familiares para mí, quizás en mi casa no hay alcohol. ¿Cómo se podría manejar para que el niño se sostenga en quién es, en sus valores? ¿Qué crees tú, como quizás como profesional o como mamá, eh, cómo poder manejar ese tipo de situaciones? Yo creo que es una súper buena pregunta, pero compleja también de responder, porque tiene que ver mucho con quién es ese niño, cuál es su historia, qué le está pasando en ese momento. ¿Habrá alguna necesidad de estos cuatro pilares que hablábamos que no habrá sido satisfecha? ¿Será parte de la exploración propia de la adolescencia, que va a ser algo transitorio de una vez, o va a ser algo que se va a quedar en el tiempo? Yo ahí creo que es importante ser cuidadoso, eh, ver ver el caso a caso, pero sí tener en mente de que, y eso como cuando hablemos de adolescencia, yo creo que vamos a poder como tal vez dar ejemplos como esos, pero es súper importante acá lo que yo construí hacia atrás, cómo me voy a sostener también en el vínculo que formé con este adolescente, desde verlo, qué le está pasando, ir más allá de la conducta, ver su corazón. Y eso implica darme el tiempo, detenerme, intentar conectar, estar ahí para que se pueda abrir. Pues muchas gracias, Belén. Oye, Belén, en el chat hay otra pregunta. eh, Como papás, ¿cómo ayudamos a nuestros jóvenes a desconectarse de a poco de las redes sociales y que no sean tan dependientes de ellas? El tema de las redes sociales es todo un mundo porque los jóvenes también, hoy se habla del concepto de la identidad real y la identidad digital, ¿ya? La identidad digital, que pasa mucho con los adolescentes, y algunos estudios hablan que las niñas tienden a enganchar más que los niños con las redes sociales, así como los varones más con los videojuegos. eh, en- Tiene un componente adictivo, que se libera harta dopamina en el cerebro, entonces es muy placentero. Entonces, si llego y corto todo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a reemplazar ese tiempo que ese joven ocupa en las redes sociales? Implica de nuevo estar disponible, proveer experiencias con otros, proveer experiencias, tal vez fomentar. Es muy importante fomentar como actividades de grupos saludables, donde ellos se puedan sentir vistos, reconocidos, pero haciendo cosas sanas, ¿ya? Y ahí entra en el aprender qué es las actividades lúdicas saludables,
porque hay actividades de ocio que no necesariamente son sanas, da para, da para harto, es más específico. Pero es todo un tema, todo lo que tiene que ver hoy con la adicción a las pantallas, y hay un componente adicional en la adolescencia, sobre todo con redes sociales, que esto que yo busco ser visto, busco ser reconocido, que me den likes, que publiquen mis historias, que Ujú. tiene que ver con la identidad como tal. Ya. Otra pregunta. ¿Cómo fomento la resiliencia y el bienestar emocional a niños pequeños? ¿Algún ejercicio que se pueda realizar para Y esto? como hemos dicho, o sea, todo esto que hablamos de verlo, de reconocerlo, de pasar tiempo, eh, a veces uno quiere como la receta, pero el estar presente y yo estar regulado emocionalmente, y si yo no me puedo regular, o sea, si me cuesta obtener, por ejemplo, estar calmado, a veces cuando pasa una situación difícil, a mí me pasaba, me acuerdo una vez uno de mis niños tuvo un accidente y me volví loca, pero, pero hoy me costó mantener la calma. Entonces, tal vez, bueno, pedir ayuda, anticiparme, qué hacer ante una emergencia. Em, yo soy modelo para mis hijos. Cuando hay adversidades, tal vez hay pequeñas cosas que ellos van a ir observando cómo yo me manejo también con las situaciones difíciles. Y que eso tiene que ver con hartas cosas, como cuando hablábamos de este ver a los hijos, ver también es ponerles límites cuando corresponde, eh, guiarlos cuando corresponde. No solamente es, y no significa decir que sí a todo. Ya se va fortaleciendo con estas instancias de un vínculo, de un apego seguro. Belén, hay varias preguntas que tienen que ver con qué pasa con los niños que tienen alguna discapacidad o alguna característica muy visible que hace que el resto del entorno le haga bullying o alguna discriminación que los lleve a tener alguna dificultad en este tema. ¿Cómo manejar eso? También es otra pregunta buenísima, compleja, pero yo creo que hay un ingrediente fundamental que tiene que ver con esta seguridad que vamos dando los padres, y también cómo trabaja el tema de integrar el colegio, entendiendo de que tenemos muchas cosas en común y es importante ver qué tiene ese niño en común con los otros, ¿ya? Pero que cada uno tiene algo distinto. Tal vez tú tienes una característica física distinta, pero hay otra persona que tiene un talento diferente. Eh, el valor de la diferencia y el valor también de lo que tenemos en común, así como algo más general. Eh, y la seguridad que voy dando desde la casa tiene que ser una seguridad realista también. No significa mentirle, pero sí animarlo, reforzarlo, que el valor de sí mismo ya esté tan lleno con su familia, que tal vez sí le va a afectar lo que pasa con los pares, pero cuando mi estanque emocional está llenito del amor de papá y mamá y de quienes me quieren, de mis hermanos, de mi tribu, digamos, se hace más fácil sortear las dificultades del entorno. Me Mm. impactan un poco menos. Belén, y en esa misma dirección, ¿qué alertas tempranas hay? ¿O cómo manejar, por ejemplo, lo que los niños muy pequeños a veces, cómo reaccionan ante los fracasos, ante a lo mejor no sé, la reacción del entorno, ¿no? De que si lo hago bien o lo hago mal, niños muy pequeños a veces. ¿Qué recomendaciones les podría dar a los apoderados, a los papás? Es que siempre dar el estar presente, que suene repetitivo, estar disponible. Cuando mi hijo me vaya a mostrar que hizo algo, por ejemplo, mira mamá, no sé, me ha tocado hartas niñas que hacen gimnasia, que hago la invertida, que hago la rueda, dejar el celular, dejar lo que estoy haciendo y mirarla. Hoy que te salió bien, mirarla, que busque esa aprobación y que yo se la dé. Yo la estoy mirando.
aplaudirla por lo que hace, y valorar el proceso. Ya, no solamente el resultado. Oye, te esforzaste por este dibujo. Hay veces un niño dice, ay, es que no me queda como mi hermano grande. Bueno, pero tú tienes 5 años, tu hermano tiene 10, tu hermano tiene 8. Oye, pero qué bien tomaste el lápiz. ¿Cómo te esforzaste para hacer esto? Ir dando refuerzos positivos en esos pequeños avances, en esas pequeñas cositas que ellos van haciendo que para ellos son tremendos. Y ahí la próxima charla vamos a tener la mirada de la terapia ocupacional, de todo lo que tiene que ver lo sensorial, la parte motora, ya que creo que va a estar bien interesante para que no se la pierda. Mm. Oye, hay varias preguntas que tienen que ver con el bullying, que no es exactamente el tema de No, pues no es este identidad de tema. género, pero pareciera que hay mucha relación. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Es que no, yo creo que por motivos de tiempo ya no alcanzamos a más, pero yo creo que algo que sería muy bueno que las preguntas que tengan, si las pueden mandar por mail al mail de la fundación. Yo también puse mi Instagram por si alguien me quiere contactar, eh, pero que creo que son súper importantes porque a nosotros también nos va dando como una noción de qué está pasando, qué les va preocupando, que como fundación vemos la identidad, pero como un todo. Una parte es mi ser niño, mi ser niña, ser hombre, ser mujer, pero la identidad es un todo que implica muchas, muchas más cosas. Muy bien. Muchas gracias, Belén. Yo creo que ya nos hemos pasado un buen rato del fin que estaba programado. Creo que ya es suficiente. Les vuelvo a agradecer por la presencia. En pantalla ven todos nuestros datos de contacto, tanto la casilla email como nuestro número de WhatsApp, nuestra página web. Y por favor les pedimos que nos vuelvan a escribir o hacer cualquier consulta que tengan. Y esperamos tener una segunda charla como esta con Belén en un par de semanas más o 3 semanas más, que ya lo anunciamos durante la charla. Así que les agradecemos mucho. No sé si Belén quiere dar una palabras de despedida para los auditores. Pero muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Realmente es muy bonito poder aportar y sé que nos quedamos cortos, pero vamos a intentar seguir haciendo estos espacios para la comunidad y para que lo vayan compartiendo y que nos vayan dando su feedback también. Eso, que estén muy bien, que descansen. Buenas noches. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos y recuerden que vamos a colegios. Cualquier Sí, pues, organización que quiera tener una charla, una capacitación, un taller de manera particular, 20, 30 personas se juntan, o un colegio, un centro de padres, nosotros vamos a todas partes. Así que nos pueden contactar para eso también. Gracias. Buenas hasta noches. una próxima oportunidad los estaremos contactando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena y Adiós. entendible la charla. Gracias, de verdad. Muchas gracias, Belén. Chau. Muchas Chao, buenas gracias. noches. Muchas Chao. gracias. Descansa. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Chao, Belén, gracias. Chao.